Gracias, pastor. A toda la familia, queremos bendecir la iglesia. No es muy, ¿qué les digo? Como fácil estar todos los domingos trasladando la iglesia. Me recuerda mucho la época de Egipto, cuando tenían que andar en el desierto con su campamento. Pero ahí fue donde el pueblo se ejercitó, se volvió muy fiel. La comodidad es una muy mala consejera. Cuando uno está cómodo, uno cree que ya todo lo ha ganado. Se vuelve perezoso, negligente, no desarrolla el potencial, no se desafía, no busca la fe, no crece en la medida de fe. Se vuelve uno autosuficiente porque cree que ya todo lo tiene. Pero cuando hay movimientos de carencia, de desiertos, de momentos donde hay que cambiar de rumbo la vida, de decisiones, ahí es donde uno crece. Y pues yo veo que la iglesia lleva su tiempo orando por su lugar, pero en este tiempo Dios les permite ver que se requiere de una fe mayor, de un servicio mayor. Así que pues nuestra oración en estos días para Juan, para Gloria y todos los hijos, Cata y Richard, que han estado ahí con las niñas, haciendo una labor como titánica de fe, pero motívense para poder entrar en una dimensión mayor y que puedan pasar a un nivel de conquista mayor, de multiplicar. A uno todo lo que le da el Señor debe ser para multiplicar. La vida, los pensamientos, los sueños, el matrimonio, los hijos. Ayer me alegró ver en los jóvenes, bueno, no todos eran tan jóvenes, ¿no? Pero se creen jóvenes. Aquí tengo uno de los jóvenes nuestros de la iglesia, que es Gabriel, y bueno, está joven, se cree más joven. Tenemos a Martica también, que ella son discípulos de Bogotá, pero Martica vive aquí en Sogamoso con sus papitos. Así que bendecirles, tengan una historia diferente. Yo quiero darle un mensaje a toda la iglesia de Boyacá siempre que venimos, es que pues la iglesia ha estado por mucho tiempo predicando el evangelio en fidelidad, pero hay que dar un despertamiento a la santidad, y la santidad tiene que darse no con el ojo tuyo, ni con quien te ve al lado, porque si a una mamá le preguntan si su hijo es santo, uno dice re santo, y si a una esposa velada le dicen y su esposo dice, no, pues ahí con las peleas normales, pero todo bien, todo. Él como papá es muy bueno, ha tenido 5 amantes, pero como papá es espectacular. Entonces ese era el ojo del fariseo cuando miraba al pobre hombre publicano tirado, llorando. Ese era el ojo que tenía. Pero el ojo de Dios es diferente. El ojo del Señor es una búsqueda mayor. Y bueno, tuvimos un tiempo muy lindo, nos bendijo mucho el Ministerio de Parejas, una cena muy bella. Ayer fue un día muy lindo con las mujeres, con los jóvenes, muy despiertos, así que bendecirlos. Espero que hoy disfrute de la presencia del Señor, de su palabra. Estamos aquí reunidos por Él y espero que usted venga a recibir no su consejo. Dios no aconseja, Dios ordena y hay que obedecer. Tal vez consejo damos nosotros, los pastores basados en la palabra, pero Dios no aconseja. Él ya dejó un criterio de vida y esperamos que usted disfrute de la victoria en su vida, de todos los logros que el Señor le quiere dar. Tenga fe, confíe que Dios lo hará. Mándese en las manos del Señor. Nos alegra mucho que también es el fruto de nuestros hijos, de Sergio, de Laurita, que por muchos años han tenido compasión por Colombia, y bendecir también las generaciones. Espero que la próxima venida ya tenga nietos acá, porque ayer me presentaron una mascota y yo, no, sí, muy linda la mascota, esa, eso se compra fácil. Yo me voy a una veterinaria y allá todos están en un cubículo ahí. No, un nieto es un nieto maravilloso. Yo estoy estrenando a Noah 8 días. Está una bendición. Cada nieto sí tiene una marca diferente. Y pues Noah vino con una fuerza, un vigor y con mucho chalón.
Así que no, muy contentos, muy bendecidos y esperamos que ustedes puedan hoy también salir de este lugar con una vida espiritual diferente y una palabra que cambie el destino de sus generaciones. Les amo, les bendigo. Vamos a comprar tierra aquí en Boyacá. Así que estoy mirando quién me ofrece unas buenas hectáreas aquí en Sogamoso, Vitama, Paipa. Bueno, el lugar y la tierra donde el Señor tenga. Les amamos, les bendecimos y esperamos verlos en Bogotá. Tenemos una invitación muy especial para el año entrante en una convención que queremos hacer de ensanchamiento, de crecimiento. Así que esperamos verlos a muchos allá disfrutando. Vamos a tener un tiempo espectacular en familia. Así que Dios me los bendiga y ya suelto el micrófono que estoy que predico. Muchas gracias. Muy buen día. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Sí? ¿Están contentos? ¿Cómo es su cara de contento? Muestra. A mí me gusta ver porque usted dice, ¿está contento? Y uno dice, sonrían. Entonces, nunca entendemos qué es estar contento. Hacemos muecas y casi no nos reímos y perdimos la alegría y el gozo. Y eso hay que recuperarlo. Ayer le compartía a los jóvenes parte de mi testimonio y les decía que aún en medio de pruebas siempre teníamos una broma para hacernos. Y nunca se nos olvida que estábamos recién llegados a la congregación y nuestro pastor, un hombre de mucha fe, predicó sobre los gabaonitas, que trajeron ropa vieja y pan viejo, se hicieron que venían de lejos. Y entonces él dijo, si usted tiene cosas viejas en su casa, bótelas, porque eso es una maldición. Y llegamos a la casa y botamos toda la ropa que traíamos. Y quedamos con una muda de ropa Clara y una muda de ropa yo. Y era una prueba muy difícil. Y yo le decía a Clara, ya sé cómo nos dicen aquí los vecinos del barrio, el señor de verde y la señora de negro. Y no teníamos más, pero nos reíamos. Amén. Y entonces luego nos tocó entregar la casa donde estábamos y mis suegros, que siempre los honro mucho, nos recogieron por un tiempo, nos dieron una cama primero para los 4, luego nos ascendieron a 2 camas. Entonces ya pasamos, ese día yo hice fiesta porque ya pasé de una cama a 2 camas. Y ese día que nos entregaron la habitación con 2 camas, no tenía closet. Y entonces yo le dije a Clara, pues voy a hacerme un closet. Me conseguí una puntilla así de grande que tenía y la clavé detrás y ahí cabían las 2 mudas de ropa. Y luego fue Dios bendiciéndonos, nos dio otra camisita, otro saquito y un día se me cayó la puntilla. Y yo le dije a Clara, se nos llenó el closet. Y desde ahí hemos entendido que aunque hayan dificultades, hay que reírnos. Así que si usted tiene tristeza, dolor, amargura, usted tiene que ser libre en el nombre de Jesús. ¿Amén? Con esa introducción quiero que se ponga sobre sus pies. Quiero que me haga caso a la instrucción que le voy a dar. Muévase de su silla, salude a 5 personas que no conozca. Preséntese, dígale mucho gusto, mi nombre es tal. Bienvenido a Lluvias de Bendición. Muévase de su silla.
¿Listos? ¿Se pueden sentar, por favor? Gracias por ser tan obedientes, tan lindos. Y quiero compartir con ustedes algo sobre lo que Dios puso en mi corazón a hablar hoy. Y es la importancia de la familia. Hace poco me invitaron a un congreso para varones, bueno, a 2 congresos para varones. Estoy orando mucho por los varones, por los hombres, que se recupere el liderazgo, la hombría del hombre. Y algo que Dios puso en mi corazón fue: ¿qué significa un hombre en casa? Y yo les compartí un testimonio. Años atrás crecimos en un ministerio muy grande, todo era por miles. Por 7 años prediqué todos los fines de semana en un coliseo para 14,000 personas. Y un día yo estaba compartiendo en el coliseo y Dios me dijo: ¿a cuántas personas le estás predicando? Y yo dije: habrán 10,000, 12,000, no sé. Y se quedó ahí la pregunta. Horas más tarde estábamos mi esposa y yo con nuestros 2 hijos. E íbamos a ir a almorzar. Y Dios me volvió a preguntar: ¿y ahora con quién estás? Y yo le dije: con mi familia, mi esposa y mis 2 hijos. Y se quedó ahí la pregunta. En la noche, 9 de la noche, ese mismo domingo, mis hijos muy pequeños ya estaban acostados para el otro día ir al colegio. Estaba con mi esposa, solo en la habitación. Y Dios me volvió a preguntar: ¿y ahora con quién estás? Y yo le dije: con mi esposa. Y Dios me dijo: escucha bien, te miro en el secreto, no te miro en el coliseo. Porque la Biblia dice que Dios, que nos ve en el secreto, nos recompensará públicamente. A veces tenemos unas vidas sociales, unas vidas laborales, profesionales, académicas, ministeriales aún, hacia afuera. Y hacemos obras sociales y trabajamos y estudiamos y comercializamos, compramos, vendemos. Pero ¿cómo somos en casa? Y eso es algo que por años Dios nos ha puesto en el corazón, que lo que Dios nos enseña en su palabra empieza de adentro hacia afuera. Jesús dijo: de tu interior brotarán ríos. Hablando del Espíritu Santo que había de venir, dice el Evangelio de Juan. Significa que de adentro de mi vida hacia afuera es que se vive la vida con Dios. Hace unos meses atrás tuve una pequeña cirugía y entonces el doctor me dijo: vas a tener que tener una semana de quietud. Y apenas él me dijo eso, yo llegué a mi casa y le dije a mi esposa: creo que Dios quiere que esté quieto. Y empezó Dios a hablarme de que a veces hacemos muchas cosas sin su presencia, sin su unción. Y de eso quiero compartir hoy. Quiero compartir un tema que he intitulado Familias ungidas y libres. Y vamos a partir de un texto que está en Hechos capítulo 10. He estado enseñando en Global Family por varios meses por tercera ocasión, sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Desde el capítulo 1, verso a verso, verso a verso, capítulo a capítulo, ya vamos a entrar a ese capítulo 10. Y en ese capítulo 10, Pedro, por una instrucción divina, tiene una revelación, tiene una visión de que acompañe a un hombre, Cornelio, que iba a enviar por él. Cornelio iba a enviar por él. Y Pedro nunca había entrado en la casa de un gentil y para él era una abominación entrar a la casa de un gentil, o sea, que no fuera judío. Y era algo nuevo para Pedro. Necesitaba una intervención gloriosa para que él fuera. Entonces Dios lo visita y le dice: van a venir a buscarte, tienes que ir con él. Cornelio, un hombre que preparó su casa, su familia, manda por Pedro. Pedro entra a la casa de Cornelio y la verdad no era muy diplomático. Pedro lo saluda y le dice:
ustedes saben cuán abominable es para mí estar acá. Y le dijeron, bueno, pues de nada. Gracias por el saludo. Pero empieza Pedro a contar una experiencia que transformó mi vida y espero que transforme la suya. Y es una frase. Y una de las frases en el verso 38 dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Quieren mirar frase a frase? Lo primero que Pedro dice que ellos vieron cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Cuando nosotros tenemos una vida normal, nunca entraremos en el poder. Y la verdad, ahorita que mi esposa estaba dando las palabras para Sogamoso, hemos venido por muchos años. Una vez me invitaron a una congregación que creo que está cerrada en ese tiempo, y me mostraron las fotos de que por acá, por Sogamoso, entraron las asambleas de Dios. Estoy bien, ¿cierto? Y me impacta porque las asambleas de Dios en Colombia tienen más de 1500 congregaciones. Y esa foto, yo no sé si ustedes la han visto alguna vez, es una foto tremenda, están con un sombrerito, con su abrigo, y es la primera iglesia de asambleas de Dios en Colombia. Y yo digo, ¿cómo todo se quedó en la historia? ¿Cómo Sogamoso está lejos de un avivamiento, de una renovación, de una transformación? Esta ciudad tendría que tener las mega iglesias, ¿cierto? Tendría que haber milagros, prodigios, señales, familias llenas de Dios, de poder. Pero ¿qué pasó? Se nos quedó en la historia. Ayer que compartíamos el almuerzo con los pastores, yo les decía, uno de los grandes peligros es que miremos las Escrituras, y especialmente este libro, el libro de Hechos de los Apóstoles, como la historia sagrada. Entonces escuchamos historias lindas, que Jesús estuvo 40 días después de resucitar con sus discípulos, que les dijo que no se movieran de Jerusalén, que fueron 120 revestidos del poder y salieron en la unción y se bautizaron 3000 y luego 5000, y cada día Dios añadía a las congregaciones los que habían de ser salvos, y todo eso nos parece historia. Pero la pregunta, ¿y hoy? ¿Y en mi casa? ¿Y con mis hijos? ¿Y mis finanzas? ¿Y mi vida de salud? ¿Una salud mental? ¿Una salud emocional? ¿Una salud física? Esto que les hablé hoy del gozo, la alegría, la armonía familiar, ¿dónde quedó? Entonces estamos acostumbrados a un culto, a unos ritos, pero ¿dónde quedó el poder de Dios? Las personas hoy en día, cuando no pueden pagar su EPS, entran en crisis, porque su fe está en un negocio que unos montaron, unas EPS, un negocio que a alguien se le ocurrió montar desde el año 1990. Antes no habían EPS. Sin embargo, hoy aún el pueblo de Dios está solo dependiendo de si pago o no pago, si tengo una afiliación o no. Y no porque sea prohibido tenerla. Si usted la quiere tener, amén. El tema es su fe, ¿dónde está? El poder de la transformación de un hijo, cuando los hijos no quieren saber de Dios. Cuando su corazón está lleno de dolor, de amargura, de dureza. Y te pueden predicar y te pueden aconsejar, pero tú estás tan arraigado a lo que tú eres, y así soy yo, y de malas, y que el mundo me aguante porque así soy yo. Y miren a ver qué hace. Entonces el poder de Dios no está. Dice Pedro que Dios ungió con Espíritu Santo y poder, y cómo Jesús estuvo haciendo bienes. O sea, la pregunta es, ¿para qué la unción? Para hacer el bien, para sanar a los oprimidos por el diablo, porque era la evidencia de que Dios, Jehová, estaba con él. Entonces la pregunta es, acuérdense que estamos en la casa.
Usted cierra la puerta de su apartamento y usted no sé si vive solo o tienen un matrimonio, tienen hijos, no sé. Pero usted cierra la puerta de su casa y dice, aquí como yo evidencio esta frase, este poder. ¿Hay gente oprimida en su casa? ¿Es usted la persona que ha dispuesto su vida para hacer el bien a los que están alrededor suyo? ¿O de pronto usted es la persona que maltrata? ¿Usted es la persona que grita? ¿Usted es la persona que juzga? Y no es la persona que sana. Si usted realmente quiere estar en el reino de los cielos, usted tiene que tener el propósito. ¿Por qué Dios nos va a ungir? ¿Y para qué? Y es para hacer el bien al prójimo. Estábamos hace poco hablando con una pareja pastoral y le decíamos, Romanos, el apóstol Pablo, Saulo, dijo, y el resumen de toda la Torá es este, que amemos a nuestro prójimo. Que hagamos el bien al que está cerca. ¿Y quiénes son los cercanos? Los que están en su casa. De pronto usted tiene personas cercanas en su trabajo, en la universidad, en el colegio, pero usted llegará a la casa. Y Dios siempre nos demandará a la casa. La Biblia dice en el Salmo 127, si Jehová no edifica su casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, tenemos que decirle, Señor, edifica nuestras casas. Ahora, yo quiero hablar de 4 cosas hoy. Y si quiere anotarlas, anótelas antes de entrar a la predicación. Es que el Señor Jesús nos hace una advertencia. ¿Qué hace el Señor primero? Diga advertencia, Él nos advierte. ¿Qué es lo primero que Él nos hace? Nos advierte, amén. Lo segundo es que Él nos da una instrucción. ¿Qué es lo segundo? Lo tercero es qué debo hacer yo, y lo que yo debo hacer es obedecer. Y entonces tendré unos resultados. Son los 4 puntos de la predicación. Ya usted la puede armar. Hay una advertencia, hay una instrucción, hay una obediencia y hay un resultado. ¿Estamos acá? Anoten ese. Yo como armo un bosquejo así, como si fuera a armar una casa y pongo 4 columnas. Y luego a los 4 le hacemos, ese es el bosquejo principal. Entonces pregúntese, ¿cuál fue la advertencia del Señor Jesús? La advertencia, tanto en el Evangelio de Lucas capítulo 17 como en el Evangelio de Mateo capítulo 24, mírenme atentamente, solo ahí, déjenmelo ahí. Y quiero que captar su atención. Estos capítulos nos muestran el último discurso del Señor Jesús. Especialmente en Mateo 24, los discípulos le dicen, ¿y cuándo ocurrirán esas cosas, Señor? Y Jesús abre su boca y escuchen lo que Jesús dice. Cuidado con ser engañados. Porque en los postreros tiempos será como los tiempos de Noé y de Lot. ¿Como los tiempos de quién? Diga Noé y Lot. Y si usted lee la Biblia dice, entonces ¿cómo eran los tiempos de Noé y de Lot? Y Jesús dice, porque se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, entraban, salían. Pero los de Noé, dice el Señor Jesús, no entendieron el tiempo y vino el diluvio, y escucha esta palabra, los destruyó a todos. ¿Por qué? ¿Estaban pecando? No, Jesús no dijo que estaban pecando. Jesús dijo, estaban entrando, saliendo, comían, bebían, andaban despistados. Pero de pronto como usted, muy ocupado. Muchas cosas que hacer sin entender. ¿Sin entender qué? Los peligros. Siempre comparto ese testimonio. Llega un esposo de trabajar un día, encuentra a su esposa llorando, atacada llorando, y le dice, ¿qué te pasó, mi amor? ¿Por qué estás llorando? La esposa le dice, porque nuestra hija quedó embarazada, el novio la embarazó. El hombre le pregunta, ¿acaso tenía novio? Así somos. Así vivimos en la misma casa, pero sin saber qué rollos tiene el otro. Que está sufriendo, que está pensando, porque está pasando. Pero estamos en la misma casa.
Jesús dijo, entraban, salían, comían. Y cuando usted va a la Biblia, en capítulo 6 de Génesis, dice que en los tiempos de Noé, la violencia, ¿la qué? Había aumentado como nunca. Y que el pensamiento de los seres humanos en ese tiempo de continuo era hacer el mal. Pero escuchen la advertencia. Antes de que yo venga, en los postreros tiempos, que son estos que estamos viviendo, será como en los tiempos de Noé. Entonces, si usted es inteligente, usted se va a la Biblia y dice, ¿cómo fue en los tiempos de Noé? Y en los tiempos de Noé le estoy contando. Comían, bebían. Por 120 años, dicen los estudiosos, Noé les dijo, pilas que va a haber un diluvio. Y resulta que nunca llovía. Y hacían tours donde el loco Noé, que estaba construyendo un arca en medio de un desierto porque nunca llovía, pero un día vino el diluvio. Y ayer hablábamos con los pastores, ¿cuál fue la unción profética de Noé? ¿Cuál fue la bendición profética de Noé? Que él va donde sus 3 hijos, que ya están casados, y van donde el primero, donde el segundo, donde el tercero, le dice, mijo, pilas, coja a su mujer, entra al arca, porque el diluvio llegó. Usted tiene chinos de 5 años que no le hacen caso. ¿Cómo logró esa unción Noé de que 3 viejos guaymarones casados le hicieran caso a que, si mi papá está diciendo, es porque Dios le habló, porque ese man es un hombre de Dios? Tenía la unción, tenía el respaldo. Piensa en esto, por eso le digo, piensa en su casa. Nosotros tuvimos un jardín infantil. Llegaban las mamás con niños de 1 año, de 2 años, en pijamados. Y la mamá con el niño así. Y le decían a la rectora y a la profesora, ay, este chino hoy no se dejó cambiar, él se lo dejó, cámbialo, porque a mí me fue imposible cambiarlo. Y decía, ¿qué? Un pedacito de 1 año. ¿Y ya le quedó grande? Pero así somos. Como en los tiempos de Noé. ¿Estamos acá? Ahora, vamos a los tiempos de Lot. Son más heavies. Los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra. Usted se imagina, juicio de Dios cayó sobre esa tierra, tuvo que quemar hasta la tierra porque era tanto el pecado. ¿Y cuál era el pecado según Génesis y según Ezequiel? El pecado de Sodoma era inmoral, era corrupción, era homosexualismo, era lesbianismo, era promiscuidad sexual, era orgullo, era soberbia, era ateísmo. Y Jesús nos advirtió, ¡hey! En sus casas, pilas, ¿hay ateos? Y usted dirá, sí, yo no creo en Dios. Eso es carreta que los pastores se inventan. ¿Usted le da la gloria a Dios? ¿Usted cree que todo lo que ha obtenido es porque usted trabaja mucho, porque yo soy muy inteligente, porque yo sí le meto, porque Entonces está como en los tiempos de Lot. La soberbia de la capacidad humana. Hoy en día la religión más difícil es el humanismo. Las mujeres quieren estar empoderadas. Y hay canciones que dicen las mujeres, yo misma me mando flores, diciendo que ya no necesitan de el tarugo del marido que tenía. Y todos los jóvenes crecen con, usted es mi campeón. Y resulta que el día que pierde el año se corta las venas porque de campeón no tenía nada. Tenía que enseñarle, el día que la novia le puso los cachos, va y se pega un tiro, se cuelga de la puerta de la casa. ¿Dónde encuentran a los que se suicidan? En las casas. Colgados en los closets. En las puertas de las casas. Porque será como los tiempos de Lot. Hoy en día están diciendo que un hombre con un hombre y una mujer con otra mujer, ese es el matrimonio. Eso es mentira del infierno. Dios creó la familia. Dios decidió en el huerto que un hombre y una mujer con órganos sexuales diferentes, con sistemas reproductivos diferentes, nos uniéramos, fuéramos una sola carne, una relación.
Gomorra es rebelión. Todo pecado inmoral es rebelión. Eso de relaciones de 3, relaciones de 4, que vamos a intercambiar, que eso es lo que está de moda, ir a las fiestas y emborracharnos y ahí cambiamos las parejas. Todas esas porquerías. En el libro de Levítico, el Señor hace una lista de todos los pecados inmorales que para Él son abominación. La masturbación, el bestialismo, sexo con animales, sexo con cadáveres, pornografía, el papá violando a la hija, el hermano metiéndose con la hermanita. Todas esas abominaciones son las que Dios condena. Y Él dijo, eso serán estos tiempos. Entonces, ¿quién pertenece a una familia? Levante la mano, que aquí pertenezca a una familia. Esa advertencia es para usted y para mí. Y espero que usted no ande despistado por el mundo sin estar pendiente. ¿Cómo está su casa? ¿Qué hay de puertas para adentro? ¿Qué vivimos? Pregúntense, ¿nuestros hijos son nobles? ¿Son obedientes? ¿Son tiernos? ¿Honran a sus padres? Ayer mi esposa le predicaba a los jóvenes sobre volver el corazón a los padres. A los padres, si usted quiere morirse temprano, deshonre a sus padres. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para 2 promesas. Que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que tu mamá fue una caspa y tu papá terrible. Perdónalos y de aquí en adelante los honras. Y restauras. ¿Por qué? Porque es bíblico. Porque no podemos pasar por alto la advertencia. ¿Estamos acá? Entonces sería bueno, pastor, entonces ese diagnóstico estoy paila. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces Jesús nos da la instrucción de lo que hay que hacer. El Señor Jesús, desde el libro de Hechos capítulo 1, el libro de Hechos capítulo 1, miren atentamente, no le va a aparecer ahí nada, donde dice instrucción. Antes, ahí. ¿Qué era lo primero? Advertencias. ¿Qué era lo primero? Diga duro, adverte. Dele un codazo al que está al lado. Digo, al marido, usted que le gusta darle codazos ahí. Cuando le dice marido, sea tierno con su mujer. Sí. Advertencia. Dios nos está advirtiendo. Espero que no pase por alto la advertencia. Ahora, ¿qué hacer con la advertencia? Él nos da una instrucción. ¿Qué dice ahí? Instrucción. Las instrucciones se las voy a resumir para que no se entretengan en los textos bíblicos. La instrucción es que él empieza el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas, el médico, escribe y dice, oh amado Teófilo, así como en el primer tratado te he vuelto a escribir para que estemos recordando lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El libro de Lucas comienza diciendo, yo, Lucas, he trabajado diligentemente, me he esforzado para poner en orden todos los acontecimientos que yo vi de la vida del Señor Jesús. Lucas era un médico muy estructurado. Y de los evangelios y de las lecturas lindas es que él pone todo en orden. Tiene un detalle que de pronto otros no tienen. Y empieza a decirnos, vea, yo la primera instrucción que le quiero decir es, usted tiene que saber y meditar y hacer caso a lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿dónde es que estamos? En la casa. ¿Dónde es que estamos? En la casa. ¿Dónde es que estamos? ¿Dónde es que estamos? Ok, no diga yo voy aquí por los parques evangelizando. No, yo en su casa. Antes de irse al parque. ¿Usted sabe lo que Jesús hizo y enseñó? Ese es el centro de una vida familiar. ¿Qué debemos nosotros hacer en nuestra casa? Lo que Jesús hizo. Vamos, ustedes son buenos estudiantes. No me dejen solo aquí tirado con este mensaje. A ver, ¿cómo es? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que Jesús hizo. ¿Muy difícil?
4 cosas básicamente él hizo. Él sanaba a los enfermos, él echaba fuera a los demonios, él enseñaba en las sinagogas y él predicaba el evangelio del reino. ¿Cuáles son las 4 cosas? ¿Ya las anotó, sí? ¿Por qué? Porque usted las tiene que hacer en casa. Uy, yo espero que aquí a la 1 de la tarde, ya. Pero no me voy a ir a almorzar hasta que usted capte este mensaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿hay enfermos en la casa? Usted es la respuesta para sanar a los enfermos. Jesús dijo, pondrán manos sobre los enfermos y ¿qué pasará? Se sanarán. Empiece por casa. ¿Qué saca con irse al hospital si en su casa hay moribundos? Están enfermos de depresión, están adictos a las pastillas, a los medicamentos, están enfermos del alma, están llenos de amargura, están llenos de odios, están llenos de incredulidad, endurecieron sus corazones, están llenos de conflictos. Esas son las enfermedades hoy en día. Ayer les hablé de la fuerza del alma, de las emociones. Están sin deseos de trabajar. Hoy estamos en una crisis con los jóvenes ninis. Es un movimiento a nivel mundial. Ni estudian ni trabajan. Y así les llaman, los ninis. Ni estudian ni trabajan. Unos vándalos, por no decirle la otra palabra. ¿Y qué están haciendo ustedes? ¿Hay alguien oprimido? Esas son opresiones demoníacas, pero si usted tiene la unción, ¿qué tiene que hacer? Lo que Jesús hizo. El evangelio son buenas nuevas. Usted tiene que decir, Señor, yo estoy haciendo lo que tú hiciste. Yo estoy enseñando lo que tú enseñaste. ¿Cómo hago para saber lo que Jesús enseñó? Los 4 evangelios. Todo lo que Jesús enseñó está en los 4 evangelios. Bienaventurados los que son pacificadores. Bienaventurados los de corazón manso. Bien, y usted dice, yo no clasifico. Y usted dice, entonces, ¿qué tengo que enseñar? Hay algunos que dicen, no sé qué enseñarle a mis hijos. Lean los evangelios, son principios eternos de bendición. Pero luego Jesús les da esta instrucción. Escuchen lo que mi esposa les dijo. Él no les da una recomendación. Usted ha leído las 10 recomendaciones que Dios nos dejó, las 10 sugerencias que nos dejó en el monte Sinaí. Son 10 mandamientos. No son 10 sugerencias. Son 10 mandamientos. Escuchen lo que dice el libro de Lucas. Del Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice, y Jesús mandó a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Él les mandó. Él no les dio una sugerencia. El libro de Mateo, capítulo 28, termina diciendo que cuando Jesús resucitó, fue y se encontró con los 11 apóstoles, porque ya Lucas se había matado, Judas se había matado. Estoy con Lucas en la cabeza. Judas se había matado. Eran 11 y dice, y fueron al monte que Jesús les había dicho que se encontraran. Yo pregunté, ¿a cuándo les diría eso? ¿Cuántos tiempos antes de morir Jesús les dijo, yo voy a resucitar y después de que yo resucite, ustedes se van a encontrar conmigo en tal monte? Y allá llegaron los 11 y fue cuando se postraron y él les dijo, id y haced discípulos. ¿Recuerdan ese texto? Mateo 28. Entonces les mandó, les dio una orden. Escuchen esta orden para sus casas. No se muevan de sus casas hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Pues Salmo 127, por demás es que madruguen y si vengan tarde a reposar, porque comerán pan de dolores. Usted corre, usted se esfuerza, usted le pone ganas, usted le pone ánimo, pero resulta que no está en la presencia de Dios. No le está haciendo en la unción.
No lo estás haciendo en el poder de Dios, lo estás haciendo en tus fuerzas como millones en la tierra lo hacen. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no sean como los gentiles que piensan qué comer y qué vestir y dónde dormir y qué comprar, porque eso piensan los gentiles, pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso anterior les será añadido. Pero hacemos todo lo contrario, corremos, trabajamos, nos sudamos y: Señor, ¿qué pasa? Que no me buscas, que no estás ungido, que no estás haciendo en eso en el poder de Dios. Espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Nos movemos mucho, corremos mucho, nos afanamos mucho, pero buscamos la unción, nos quedamos quietos, insistimos en la santidad, cambiamos nuestro estilo de vida, porque quiero una sola cosa en mi vida: andar en el poder de Dios. O seré, gloria al Señor, o simplemente usted será un mortal más. Que trabaja mucho, aleluya, pero tiene la unción, pero busca el poder. Eso fue lo que Jesús ordenó: recibiréis poder. Y escuchen esto: entonces, después de que tengan el poder, me serán testigos. Y escuchen esto: ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, ya. Entonces miren esto: ¿dónde es que estamos? En las casas. ¿Dónde es que estamos? En las casas. Entonces usted se sienta en la casa y dice: ok, escuche esto que yo llamé el círculo de influencia. Cuando tienes el poder de Dios, cuando el poder de Dios está en tu vida, entonces tu visión con la familia crece. Tú puedes tener un negocito, como lo pueden llamar, o una tierrita, o una casita, o un carrito. O tú puedes cambiar tu círculo de influencia. Y cuando tú estudias la Biblia, el círculo de influencia de Dios será conforme a un principio que desde la vida de Adán y Eva y luego de Abraham, Dios dejó como un sello: la grandeza. Él llama a un anciano de 75 años, su mujer de 65 era estéril, y él le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de la tierra, de tu parentela, a una tierra que te mostraré. En ti serán benditas todas las familias y todas las naciones de la tierra. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea que hay un principio de grandeza. Entonces imagínense, ¿quién tiene aquí 75 o más años? Ok, entonces se sienta a su merced y Dios le dice: sal de ahí, lo voy a llevar a todas las naciones de la tierra. Y dice: no, pero ya con qué aliento. Si usted a los 40 se quiere pensionar, a los 30 se siente un viejo y ya no dice qué edad tiene. Y Dios dice: pero mis sueños contigo son de grandeza. Escuchen lo que le dice en Génesis 17 a Abraham. Él ya tiene 99 en Génesis 17. Y él le dice: pero te voy a dar un hijo y lo vas a circuncidar al 8º día. Pero escucha bien, a Sara, tu mujer, también le voy a dar, y los hijos que ustedes van a tener serán reyes de naciones. Un par de ancianos, 99 y 89. Cuando nació Isaac, él tenía 100, ella tenía 90. Y cuando ellos tienen 100 y 90, Dios les está diciendo: esos hijos que yo te voy a dar a ti serán reyes de naciones. Entonces te da una visión grande. Entonces cuando tú te casas, tú no te casas porque, ¿por qué se van a casar? Uy, porque nos estamos quemando y nos toca, o si no nos quemamos. Pues vaya y échese agua fría que harta hay acá en Sogamoso.
¿Usted se casa porque se está quemando? ¿En serio? Porque es que es un desenfreno sexual, es un semental que hay en usted, ya no lo puede contener. ¿Es en serio? Embarácele y verás que se le pasa luego ese sedentarismo. Usted se casa porque Malaquías dice que el propósito de tener un matrimonio es levantar una descendencia para Dios. Entonces usted se casa para criar mascotas, para buscarle un colegio a la mascota, un jardín infantil a la mascota y decirle que él es su hijo. Cuando a mí la Biblia, en la primera página de la Biblia me dice que Dios me mandó a señorear sobre todas las animales de la creación. Entonces tú no tienes una visión bíblica. Tú te reduces a ser de una condición inferior como la de los animales. ¿Qué visión tienes tú con tu casa? Cuando tú le preguntas a un matrimonio, ¿cómo está el matrimonio? Bien, bien, pues con las peleas normales, pelearán hasta que sean un par de viejos chuchumecos. No harán sino pelear. Nunca disfrutarán su matrimonio, nunca serán felices, porque no tienen una visión de excelencia. ¿Cómo tú preparas a tus hijos para que sean santos? Estorbándolos. El día que tú te le paras firme a un hijo, es por el amor a ese hijo, porque mi Biblia dice que el día que yo estorbe a mi hijo, yo lo estaré guardando de su vida. Y el día que yo malcríe a mi hijo, ese hijo será vergüenza para mi vida y la de mi esposa si yo los malcrío. Eso es lo que mi visión de hijos tengo. ¿Estamos acá? Entonces serás, si tienes poder, si tienes unción, ¿cuál es la visión con tu vida? Estar besándote con uno y con otro y con otro y con otro, acostándote con uno y con otro y con otro, porque es que tengo un deseo de amar. No, usted lo que no tiene es visión. Usted lo que no tiene es un propósito claro en esta tierra. Por eso usted dice, ámame, 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 ámame. No sabe quién eres tú en esta tierra. El poder de Dios, el poder de las Escrituras te da un rango de influencia. Y quisiera pasar aquí toda la mañana en eso, pero tengo que avanzar. Y entonces, ¿qué hicieron los que recibieron la instrucción? Pásenme al otro punto. Eso, no más. ¿Están de acuerdo al bosquejo que les dije, cierto? Entonces hizo una advertencia, una instrucción, que es un mandato. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué es lo único que usted y yo tenemos que hacer? No más. Le irá bien todos los días de su vida. Lea Deuteronomio 28 y verá. Si leyeres y oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra estos mandamientos que Jehová te da, todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero si tú no pones por obra y no obedeces, todas estas maldiciones te alcanzarán. Deuteronomio 28 es una tarea para su casa. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Quiero que me obedezcas. Pero no, cogen la Biblia y dicen, no sé, pues es que según mi criterio, yo estudié a Aristóteles y a Platón y me parece que esto como que no está de acuerdo a mi filosofía. Dios va a entrar en crisis porque usted piensa eso. Ay, no, qué susto. Nada que ver. ¿Que Dios está diciéndole a usted que le dé una explicación de lo que Él dijo que dejará escrito? Por favor, esa es la altivez del hombre. Esa es la soberbia del ser humano. Obedecer a medias. Y hubo, como dice un pastor, unas marihuanadas que se inventaron que ya habían libros que ya habían pasado. Y entonces lo que Jesús dijo, que cielo y tierra pasarán y que mi palabra no pasará, ¿dónde lo ponemos? Dígame dónde lo ponemos. Cuando hay predicadores que quitan el 60% de la Biblia. Porque Jesús también nos advirtió, falsos profetas, falsos maestros, falsos mesías, falsos cristos.
Pero como no recibimos la advertencia, vamos ahí como burros diciendo, eso ya fue del antiguo, del antiguo. ¿Y qué fue el antiguo? Ni lo ha leído. ¿Qué fue el antiguo? Dígame qué fue el antiguo y le sustento si ya pasó o no pasó. Usted ni lo ha leído, solo escuchó una frase por allá en un TikTok que dijo, eso ya pasó. Y usted, el TikTok me dijo, el TikTok me dijo. Y una manada de ignorantes. Que el único alimento que tienen es TikTok, que se lo inventaron los chinos para destruir Occidente. ¿Ustedes saben qué enseñan en TikTok los chinos? Ciencia. ¿Usted cree que enseñan canciones perversas, mundanas? Y perdóneme esta palabra, y chistes pendejos. En China lo usan para edificar al pueblo en la ciencia, en la tecnología. Y están felices con que todos los occidentales danzando ahí como unos bobos. Y nos mantienen ignorantes mientras ellos dominan el mundo. Eso es lo que ellos hicieron. Y usted no ve más allá de su nariz. La obediencia es, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué hicieron los 120? Dice, estoy leyendo Hechos 1 y voy entrando a Hechos 2. Ellos dicen, y todos estaban unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes. Estaban ahí. Y perseveraban en la oración, dice Hechos capítulo 1, perseveraban en la oración y se animaban. Usted se imagina que Jesús estuvo 40 días con ellos. ¿Cuántos días estuvo? 40. En el día 40 subió y así como lo ven subir, así regresará, le dijeron los ángeles. Y él les dijo, y quédense en Jerusalén. No les dijo cuánto tiempo. Entonces perseveraron el primer día. Todos, amén, aleluya, para la que sea, amén. El primer día, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el sexto, y el séptimo, y el octavo, y el noveno. Pero el décimo, de repente, ¡pah! Perseveraron. Perseveraron un día, 2 días, 3 días, 10 días, perseveraban en oración unánime, se pusieron de acuerdo. Vamos, tomémonos de la mano. ¿Cuántos son en su casa? Pongan, venga, aprovechemos este lunes festivo no para comer más que todo el año, sino para ayunar. Estamos de Yom Kippur mañana, a partir de esta noche. Que usted puede decirle, Señor, limpia mi vida. Pido perdón por mis pecados. Pido perdón por el de mis padres. Pido perdón cuando yo me convertí leyendo el libro de Malaquías. Leí, dice, y toda la nación me ha robado. ¿Y en qué te hemos robado? Los diezmos y ofrendas. Y yo cerré la Biblia y dije, no puede ser, Padre. En ese tiempo yo tenía 30, 31 años. Y yo le dije, o sea que según este texto, Padre, yo llevo 31 años de mi vida siendo un ladrón. Porque desde niño, como les dije ayer, he trabajado. Y como he trabajado desde niño, he visto plata pasar por mis manos, millones de millones. Pero me la tiré toda por ser ladrón. Mis papás en este tiempo estaban sobre 50 y algo de años. Y yo, sin que llamara a mi papá, a mi mamá, lloré delante de Dios. Le dije, perdona a mi papá y a mi mamá que llevan 55 años robándote, Padre. Y luego dije, mis abuelos murieron en más de 80 años. Murieron siendo ladrones, Padre. Perdóname. No hemos obedecido tu palabra. Tiene que haber alguien que esté ahí en la brecha. Tiene que haber uno en su casa, uno, espero que sea usted. No espere que todos vengan. Yo llevo 30 y pico de años sirviéndole al Señor. Mi familia hasta hace unos pocos años empezó a convertirse. Y unos ni siquiera se han convertido totalmente, hay unos tibiongos. Pero yo nunca he parado de servirle. Pero yo abro camino. Yo obedezco su palabra. Y por eso Dios nos ha bendecido. Espero que tú hoy tomes la decisión, obedecer. Que no digas, guau,
¿Qué palabra? Guá, guá. Y cuando llegue a su casa, ¿qué va a hacer? Coger esa palabra y decir, Señor, quiero obedecerte. Ah, pero es que mi marido es una... Ese es su marido. De los primeros textos que yo leí, 2 estarán en una misma cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Y yo dije, dormir con la ungida no me va a servir. Por más entrepiernado y abrazado que esté. Si yo no me consagro, la ungida se va con el Señor y yo me quedo aquí como un tuste. Es individual el tema. Ah, es que a mí me desanima, es que me desanima ver que mis hijos... ¿Y qué pasa? Que los hijos no estén. Pero hay una mujer de Dios buscando ungida. Hay una mujer de Dios, hay un hombre de Dios postrado. Tú como hijo, hay un hijo clamando por sus padres. Un José que diga, yo quiero abrir camino para mis generaciones. Y como siempre, todo tiene un resultado. Entonces vamos al resultado. Y el resultado está en el capítulo 2 y es que dice, de repente, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, vino como un estruendo fuerte sobre ese lugar y hubo llenura del Espíritu Santo y vino un viento que arrasó ese lugar y cayó columna de fuego y se repartió sobre los 120 y cada uno fue lleno de la gloria y del poder de Dios. Entonces empezaron a hablar en otras lenguas, en otros dialectos, 120 dialectos de los que habían en Jerusalén en esos días. Y entonces empezaron a decir, están borrachos, son las 9 de la mañana y mírenlos. Y entonces Pedro dice, alzó la voz y dijo, varones israelitas, nosotros no estamos ebrios y borrachos como ustedes dicen. Esto fue lo profetizado por Joel cuando dijo que en los postreros tiempos Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, sobre los siervos y sobre las siervas, y todos profetizaríamos, y entonces los jóvenes tendrían sueños y los ancianos tendrían visiones, y tuvo una revelación profética. Eso es lo que hace la obediencia. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Y yo quiero que vayamos a esa lista que coloqué ahí. Vino un viento que significa la guía, la dirección. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Somos instruidos por el Espíritu de Dios. Pero hubo un fuego que significa pasión. Muéstrame la pasión por Dios en tu casa. Muéstrame las horas en la madrugada en que tú te levantas a orar, a ayunar, a clamar, a alabar, a poner adoración. Muéstrame ese celo santo que tú tienes por las cosas santas. Muéstrame tu celular, tu música, lo que hay en tu computador. Y entonces te diré cuánta pasión tienes tú en tu casa. El fuego, el celo santo de Dios que nos consume. Ahí tiene que haber un fuego, tiene que haber alguien en la casa que diga, yo no me voy a contaminar con la comida de otro, yo me voy a apartar para Dios, no quiero ser como los primos, como los tíos, como los hermanos, como los amigos del colegio, como los compañeros de universidad ni de trabajo. Tiene que haber alguien ungido, lleno del fuego de la pasión, y entonces Dios me llenará. Y cuando Dios me llena es porque los vacíos que tengo en mi alma, Él me los va a llenar, y Él tiene que ser más que suficiente para mi vida. No tengo que estar buscando logros, ni amor, ni ser aprobado por la gente, porque el Espíritu de Dios me ha llenado. Y entonces me levantaré, gloria al Rey del cielo y de la tierra. Y entonces me levantaré en autoridad, como Pedro se levantó en
y alzó la voz, y lo siguiente dice, tuvo una revelación profética. Me impacta la revelación profética de los apóstoles y discípulos del Señor. Todos tenían un conocimiento bárbaro de las Escrituras. Cada vez que abrían la boca decía, esto es lo que está escrito, esto fue lo que Isaías dijo, esto fue lo que Miqueas dijo, esto fue lo que Amós dijo, esto fue lo que Joel dijo. Y entonces hay una revelación profética. ¿Y cuál es la revelación profética que tú necesitas para tu casa? Que estamos en los postreros tiempos, que no son tiempos de tibieza. ¿Qué dice la palabra? Que estamos en unos tiempos donde el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Son tiempos de decisiones. Pero yo te pregunto, si en tu casa hay jóvenes y si en tu casa hay ancianos, ¿cuáles son las visiones y los sueños que tienen en su casa? ¿Viven al diario? ¿Están ahí porque ¿a dónde cojo? ¿Están casados porque tenemos que aguantarnos el uno al otro? Ayer les hablé a los jóvenes de la fuerza. Los jóvenes perdieron sus sueños, sus visiones. ¿Cuál es la visión que tú tienes para tu vida? Como matrimonio, ¿qué visión y qué sueños tienen? Eso se tiene que escribir en casa. ¿Para qué estamos casados? ¿Usted se casa para comprar un apartamento, una casa? ¿Tener un carro, pagar unas cuotas? ¿Moler como burros y pagar esas cuotas? ¿O te casas para ser transformación, ser bendición a tu familia, a tus amigos, a tu ciudad, a tu nación, a las naciones de la tierra? Esos sueños salen en casa. Esa es la visión que Dios tiene para ti, para tu casa. Inmediatamente es que Pedro siguió hablando y tuvo una revelación del Señor Jesús. Yo creo que esto es de las cosas más importantes en una casa. Estoy siguiendo lo que el libro de Hechos dice, que entonces él alzó la voz y dijo, ustedes mataron al ungido. Ustedes crucificaron al justo y al santo. El justo y el santo de los cuales Moisés, David habían profetizado. Y yo te pregunto, ¿tú tienes una revelación en tu vida personal y en tu casa? ¿Qué hizo el Señor Jesús por ti? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo? Porque el madero, la cruz es poder de Dios para salvación. Porque el lugar más poderoso, más grande en la tierra que tú tienes que acudir es a los pies de la cruz y contemplar lo que Jesús hizo en la cruz. Mírame con atención. En la cruz Jesús llevó todas nuestras maldiciones. Porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Entonces tú te pones en tu casa y dices, las maldiciones de mis padres, las maldiciones de mis tíos, las maldiciones de mis abuelos, las maldiciones de mis bisabuelos, las destruyo en la cruz, porque Jesús me está diciendo que yo, José María Villanueva Ramírez, no tengo por qué cargar con las maldiciones de mis antepasados, porque si yo creo en Jesús y la revelación de lo que Jesús hizo en mi vida, por mi vida, es que Él me libró de las maldiciones de mis antepasados. Pero también dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces no tiene por qué haber enfermedad en mi casa. Mis 11 sistemas de mi cuerpo tienen que estar llenos de la gloria, de la unción, de sanidad.
Usted tiene que decirle: Señor, la rodilla, los huesos, los riñones, los pulmones, los intestinos, el hígado, todo está lleno de tu gloria. Entonces yo renuncio a toda enfermedad, porque Jesús, escrito está, se hizo maldición y llevó mis enfermedades. Él llevó 39 azotes, recibió para que tú y yo no suframos enfermedad. Esa es la revelación de Jesús. ¿Por qué llevó una corona de espinas? Porque el primer Adán en el Edén había pecado, y la consecuencia de pecar, de desobedecer a Dios, fue que Dios le dijo: maldita será la tierra por tu causa, espinos y abrojos te producirá, y con sudor de tu frente ganarás el pan. ¿Qué dijo Jesús? Me estoy llevando esa maldición. Por eso Pablo escribe y dice: porque él, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecer a muchos. Quiere decir que la maldición de la miseria, de la escasez, de la frustración, de la deuda, Jesús también se la llevó. Y tú no tienes por qué vivir en miseria, ni en pobreza, ni en ruina. Eso fue para tus antepasados. Pero si tú tienes la revelación de Jesús, tú tendrás que ser libre por el poder de Jesús en la cruz. El acta de decretos que había contra ti y contra mí fue anulada y quitada de en medio. Tú tienes que decirle: Señor, si por mis pecados Satanás tiene argumentos contra mi vida, yo hoy vengo a la cruz y destruyo en esa cruz todo argumento que Satanás tenga contra mí. Esa es la revelación de Jesús, que tú tienes que vivir a diario en el poder de Dios. Toma el regalo que Jesús te dejó en ese madero. En vez de estar diciendo: no sé, ¿qué me pasa? Mi vida no cambia. ¿Por qué no vas a la cruz? ¿Por qué no recibes eso que ya Jesús hizo? La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Nunca hay condenación para los que estamos en Jesús. Es que debe ser por lo que yo hice. Sí, pues arrepiéntete. Y dile: Señor, que la sangre tuya me santifique. Nunca se me olvida el testimonio de una jovencita que llegó a los pies del Señor en un campamento. Ella había estado con un novio, con otro novio, y tenía relaciones sexuales ilícitas. Y ella se arrepintió tanto en su corazón que ella le dijo: Señor Jesús, yo creo que tu sangre preciosa me limpia mi cuerpo, limpia mis órganos genitales. Y ella en una conferencia dijo: y yo textualmente me siento hoy en día virgen, porque yo recibí la revelación de que la sangre de Jesús me limpió. Y cuando tú tienes la revelación de Jesús, dice una palabra: y ellos se compungieron. Y la palabra compungir significa sentir dolor. Y cuando ellos se compungieron al oír a Pedro, le dijeron algo que nunca hacemos, y es: ¿qué haremos? Cuando Saulo va camino a Damasco y Jesús se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, Yeshua, al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú recibes la revelación y el poder, la revelación de Jesús, lo primero que tú tienes que sentir es: oh Santo, perdóname, Señor. ¿Cómo fui a hacer esto con mi vida? ¿Cómo fui a hacer esto con mi casa? Perdóname. Mi suegra todos los días cogió a uno por uno de sus hijos a pedirles perdón por haber llevado la brujería a la casa. Porque ella entendió que la brujería había destruido
las finanzas y había destruido a sus hijos. Pero si tú estás así, impávido, nada te conmueve, nada te quiebra, ¿cuándo vas a cambiar? Es que es así, ¿cómo voy a dejar la religión, las tradiciones de mi familia? ¿Y eso te tiene con vida, en bendición? Si tú no has sentido un día dolor, si tú nunca te has compungido, espero que hoy sea el día en que tú digas, Señor, ¿cómo fui a hacer esto? Y entonces tú le preguntarás a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? De pronto tu familia, tu cónyuge, tu papá, tus hijos, tus amigos te han dicho, oye hermano, quiero cambie. ¿Cuántas veces te han dicho en tu casa, mamá, por favor, ese carácter? Papá, abrácenos, bésenos. ¿Cuántas veces le han dicho pilas con esos novios que usted se levanta? Son los más malandros de la ciudad. Pilas con esas malas amistades. Pilas que esos vicios te van a destruir. ¿Has cambiado? ¿Qué tal si hoy le preguntas, Dios, ¿qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? De pronto no es algo nuevo, será lo mismo de siempre. Pero que hoy sea el día para que tú te postres y le digas, Señor, cambia mi vida. Y entonces Pedro les respondió lo que todos los apóstoles respondían: arrepentidos. No entrarás al reino de los cielos si no hay arrepentimiento. Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se acerca. El Señor Jesús dijo, arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Los apóstoles dijeron, arrepiéntanse. Empieza a cambiar su manera de pensar. Si tú no cambias tu manera de pensar, tú nunca te habrás arrepentido, habrás llorado. Pero cuando tus conceptos cambian, cuando tus pensamientos se alinean a cómo Dios piensa, entonces tú vas a reconvenir tu vida. Y tú vas a direccionar tu casa, tu familia. Pero también se bautizaron. Él les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Porque el bautismo significa que tú te sumerges y sales a una nueva vida. ¿Qué tienes que sumergir hoy en tu vida para siempre? Que hoy Dios te muestre algo en tu área, de tu corazón, de tu mente. Que tú digas, voy a dejar eso sepultado bajo las aguas. Voy a sumergirme y me voy a lavar y a limpiar de esta manera de ser. Pero perseveraban en la doctrina, en el partir del pan, en la comunión y en la oración. Entonces yo te pregunto, ¿cada cuánto en casa están estudiando la palabra? Porque esto no es para la iglesia. Es que yo estudio la Biblia porque como solo nos reunimos los domingos en el hotel. ¿Y en tu casa? ¿Hay tiempos para instrucción bíblica? ¿Cómo tú vas a cambiar si tú la doctrina lo que te deja fundamento? Mi esposa ayer habló de las columnas a las mujeres. Un cimiento se echa en una vida, en una familia, cuando hay instrucción bíblica. Ahora yo te pregunto, ¿comparten el pan unos con otros? ¿Se deleitan cuando cenan juntos? Cuando almuerzan juntos, cuando desayunan juntos, cuando hacen un picnic y un asadito juntos. ¿Tienen ese estilo de vida? Eso es en las casas. Eso no es en la iglesia. Compartían el pan, tenían comunión, estaban de acuerdo, estaban en coinonía. ¿Cómo es el estilo de oración en sus casas? Cuando tú te levantas, encuentras al esposo, al papá, postrado orando. En cada habitación los hijos están encerrados con Dios orando.
La oración, según la Biblia, es un incienso que es como un olor fragante delante del Padre. Y en eso perseveraban, no en carreras, no en señalarse, no en competir. Y por último, perseveraban con alegría y sencillez de corazón. Empecé hablándoles de la alegría, ¿recuerdan? Porque yo sabía con qué iba a terminar. Y yo les quiero preguntar honestamente, ¿por qué en las casas se perdió la alegría? Y les hago otra pregunta, ¿por qué se perdió la sencillez? ¿Por qué hay tanta soberbia? Les quiero hacer aquí una pregunta entre nosotros. Yo igual me voy para Bogotá esta tarde con la ayuda del Señor. ¿De qué se creen? ¿Por qué hay tanto orgullo? A los matrimonios les hago una pregunta muy sencilla. Cuando eran jovencitos, eran tan sencillos, se reían, se gozaban. Ahora son unos arrogantes porque sacaron un título profesional, porque Dios les bendijo con una casa, con un carro. Ahora son inaguantables. Y después dirán, ¿y por qué será que Dios no nos respalda? Porque la evidencia de que Dios está es cuando hay alegría y sencillez. No hay altivez, no hay arrogancia, no hay soberbia, no hay contienda. Perseveraban compartiendo con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué tal si volvemos a disfrutar la sencillez? Si hay lentejas, es de los 5 alimentos más nutritivos de la tierra. Disfruten la lenteja. Nosotros los colombianos somos tan creativos que ese calentado eso es a nivel mundial, que hay que patentarlo. Y a la mamá, yo no sé, a la primer mamá que se le ocurrió coronarlo con un huevo frito, oh, bendigo esa mamá. Las punticas de ala, la carne molida, las albóndigas, es lo que más rinde. Disfrútenlo con alegría y sencillez. Un día estarán comiendo salmón todos los días, pero nunca pierdan la alegría, ni tampoco la sencillez. Cuando Dios te empieza a bendecir, tu ministerio, hazlo con sencillez, con humildad. Dios resiste a los soberbios. Dios no quiere la arrogancia. Alababan al Padre Celestial, tenían favor. Y entonces el Padre añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Le gustaría que en su casa hubiese salvación? ¿Hay alguien en su casa que necesita ser salvo? Hagamos esto y Dios añadirá salvación. Espero que Dios te haya hablado hoy. Quiero que inclines tu rostro.